Buenos días, hermanos. El último día o última clase de los dones, y no significa que después más en el futuro podamos hablar de esto, porque es un tema extenso. Ustedes se han dado cuenta que por 9 meses hemos estado hablando del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso ha sido algo precioso, algo maravilloso, y me imagino que no hemos hablado nada todavía. Que quién sabe cuántas cosas el Señor nos siga mostrando en su palabra que debemos de hablar del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana yo quiero terminar con este tema de los dones espirituales, y tengo una pregunta para la clase, y es solo una pregunta, y no sé si al final podamos responderla. Siempre traigo 3 o a veces 4 preguntas, y en esta mañana es solo una pregunta. Solo una pregunta. Entonces, mi deseo en esta mañana es hacer un resumen de todo lo que hemos visto, y que lo consideremos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿tengo yo algún don espiritual? ¿Tengo yo algún don espiritual? Entonces esa será nuestra pregunta, y vamos a considerar 8 cosas de forma muy breve. En primer lugar, no hay cristianos que no tengan algún don para beneficio del cuerpo de Cristo o que sean inútiles. ¿Hay alguno que en alguna ocasión haya pensado así? Yo creo que yo no tengo ningún don, Dios no me ha dado ningún don. Yo creo que yo no sirvo para... Pues en esta mañana debemos de pensar que esto no es así. ¿Por qué? A cristianos han asumido la posición de espectadores en medio de la iglesia. Pero si usted ha sido salvado por la gracia del Señor, si usted es un hijo de Dios, yo quiero decirle que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, y además de eso tiene ese mismo Espíritu, y su fruto es amor. Entonces, no debe quedarnos duda a los hijos de Dios que Dios nos ha dejado un consolador, que es el Espíritu Santo, y Él ha provisto para las necesidades de la iglesia y ha suplido dones para su iglesia. Es importante para nosotros hoy estas cosas. Es Dios, por medio de su Espíritu, que ha provisto para la iglesia uno o más dones. Entonces, lo que estoy diciendo en esta mañana es que tú no dudes por un solo momento que si tú eres creyente tienes un don. Es lo primero que hay que tener claro. No dudes que si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha dado un don espiritual. Es la primera cosa. Es importante para nosotros. El Señor ha decidido que nosotros, sus hijos, estemos en su plan para edificación del cuerpo de Cristo. Cristo edificará su iglesia usando sus dones, como decía un hermano aquí, usando piedras vivas. Él usará su pueblo para edificación, para crecimiento, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un varón perfecto, a la medida y la estatura del Señor Jesucristo. Él lo ha hecho. La actividad del cuerpo tiene como fin producir crecimiento, no entretenimiento. Hay muchas iglesias que se dedican nada más a actividades para entretener. No, la actividad de este cuerpo tiene como fin producir crecimiento. Eso es lo que queremos. Vamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer de la palabra del Señor. Dice: pero a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo está dando la imagen de un rey victorioso que triunfando reparte dones a su pueblo. Esas partes más bajas no debemos entenderlas como algunos creen que es el infierno. Esas partes más bajas, Él descendió y se humilló como siervo, tomando forma de siervo, siendo humillado por los hombres a las partes más bajas, siendo el Rey glorioso y eterno de los cielos. Este Rey victorioso triunfa y da dones a su iglesia. Da dones a su iglesia. ¿Qué ha hecho el Señor? Darlos. Él los ha dado. Entonces, nosotros no debemos de tener duda de que el Señor ha hecho esto para su iglesia. ¿Puede usted decir con amén que Cristo ha dado dones a su iglesia? Amén. Amén. Él lo ha hecho. Hermanos, hoy debemos de arrepentirnos de todo pecado de pereza, de toda duda y de toda falta de amor por el cuerpo de Cristo. Hoy confiemos en la palabra y en la obra del Espíritu Santo. El Señor ha dado dones a su iglesia, créalo, créalo, hermano, y le ha dado un don a usted si usted es un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿cuáles dones ha dado Dios a su iglesia? ¿Cuáles dones ha dado Dios a su iglesia? Es una pregunta importante. Nuestros hermanos pentecostales han dicho que la falta de fe es lo que ha producido que la iglesia no tome todos los dones que están escritas en las 4 listas que encontramos en el Nuevo Testamento. La falta de fe, dicen los hermanos pentecostales, y digo hermanos en aquellos que realmente creen en Jesucristo como su Señor y único Salvador, en ellos. Nosotros hemos visto después de un largo estudio que no podemos estar de acuerdo en que todos los dones están activos. Nosotros inmediatamente nos damos cuenta que hay dones que hoy no están presentes con nosotros. Nosotros sabemos que hay dones que cumplieron su propósito y desaparecieron por su propia operación. Nosotros sabemos que había dones que tenían que ver con revelación. La profecía era uno de ellos. Las lenguas también tenían su parte de profecía. Nosotros sabemos también que el apostolado, que necesitaba requisitos naturales para ser ejercido, ya no está entre nosotros. Para ser apóstol, ¿qué se requería? Se requería de una persona que hubiera estado con el Señor, que hubiera sido testigo de su resurrección y que hubiese recibido el Evangelio directamente del Señor. Entonces, inmediatamente no podemos decir, como nuestros hermanos pentecostales, que todos los dones están activos, porque hay dones naturales que ya no están entre nosotros. No están. Entonces, definitivamente hay dones que están activos y hay dones que no están activos, o hay dones que cesaron. Entonces es importante para nosotros esto. Hay otros dones que tenían el propósito de ser señal o de manifestar que habían hombres que eran los portadores de Dios. Los milagros y las sanidades fueron señales para aquellos hombres, para afirmarlos como hombres que traían la palabra de Dios en verdad. Entonces nosotros vimos que ya estos no están entre nosotros, esos dones de sanidades y milagros. Nosotros vimos que había hombres como Epafrodito o Timoteo que necesitaban de sanidad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿O qué les recomendó Pablo? En el caso de Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus enfermedades, toma un poco de vino. No le dijo, mira, espera que yo llegue y yo te sano.
Busca en la iglesia un hermano con el don de sanidad para que te sane. No. Dios sanaba a quien quería en el momento que lo quería. También nosotros vimos de Epafrodito, que estuvo casi al punto de la muerte. Un hermano que sirvió al Señor tan amado. ¿Por qué no fue sanado inmediatamente a través del don de sanidad? Entonces Dios dio dones en su momento y muchos dones desaparecieron con la era apostólica en el primer siglo. Desaparecieron. Muchos estaban relacionados a dones como la profecía, como eran el don de la ciencia y el don de la sabiduría. Los hermanos, o muchos hermanos, dicen que le faltó fe a la iglesia. Pregunto, ¿le habrá faltado fe a Timoteo para ser sanado? ¿Le habrá faltado fe a Epafrodito? No. Tenían su propósito en su momento. Entonces hay dones que cesaron por su propia actividad porque tenían un periodo, un tiempo, un propósito. Nosotros vemos que después de 1 de Corintios no encontramos más mención a sanidades, no encontramos más mención a dones de sanidad, al don de lengua, no encontramos. Si nosotros buscamos, no hay más referencias a esos dones, sino que encontramos más referencias a que profundicemos en el estudio de la palabra de Dios y que hay un poder que es sobre todo poder para la expansión del Evangelio. Ese poder se llama el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ya no necesitamos esos eventos poderosos para anunciar la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra. Eso es lo que Él nos ha dado. Nosotros vimos que había dones que tenían el propósito de traer edificación, exhortación y consolación. Y las lenguas fueron para señal de los incrédulos y traían a la iglesia solamente edificación si eran traducidas. Eso es lo que no vemos hoy. No podemos estar de acuerdo cómo se practica hoy o cómo se da. Dieron o tuvieron su propósito. Y hay personas que han puesto un énfasis en este tipo de dones en vez de más de gozarse en las gracias dadas por el Espíritu Santo, más de gozarse en el fruto del amor que es dado por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de preocuparnos por estas cosas y meditar en ellas. Hermanos, por 18 siglos, oiga bien, por 18 siglos la iglesia creyó lo mismo con respecto a los dones, que los dones, estos que se llaman dones extraordinarios, cesaron por 18 siglos. Pero en el siglo XIX comenzó un movimiento diferente debido a la doctrina o ortodoxia muerta que practicaban muchas iglesias evangélicas. Entonces, yéndose a un extremo, nacieron las iglesias pentecostales para dar una renovación acerca de esa vida muerta que llevaban muchas iglesias. Fue de ahí que comenzaron personas como Agnes Osman o Charles Fox hablando en lenguas, más o menos allá por el 1901. Uno de esos lugares fue en Kansas. A partir de momentos como esos comenzó a nacer el movimiento pentecostal y este resurgimiento de los dones extraordinarios. Por 18 siglos le faltó fe a la iglesia, pregunto. Por 18 siglos le faltó fe a hermanos que creyeron y estudiaron la palabra de Dios. A ellos no les faltó fe, hermanos. Eso es algo serio. Eso es algo serio. Entonces no podemos estar de acuerdo con este tipo de cosas. A la iglesia de Cristo no le faltó fe. Entonces, hermanos, la fe no puede ser puesta en las experiencias, sino en las doctrinas y la verdad del Evangelio.
El Evangelio es poder de Dios y cuando es predicado en las fuerzas del Espíritu Santo exalta a Cristo y da mucho gozo al pueblo de Dios y se refleja en una vida piadosa de los creyentes. Nuestra fe, hermanos, no está puesta en experiencias. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Esa es. Está puesta en el Señor Jesucristo. Los teólogos o muchos hombres de Dios se han dedicado mucho a estudiar el tema de los dones. Como les dije, esta es mi primera vez que yo estudiaba este don y pienso que lo pasé por así como superficialmente, porque hay tanto que estudiar y deberíamos de volver a estudiarlo en un tiempo futuro. Estos hombres que se han dedicado a estudiar han dicho que hay dones extraordinarios y hay dones ordinarios. Hay otros que han llamado a estos dones ordinarios en dos partes: dones orales y dones auxiliares. Así es como los han dividido. Entonces aquí tengo unas listas para ustedes. Yo no sé si se ve bien. Me imagino que no se ve muy bien porque está lejos para algunos. Pero podemos ver una lista de dones que cesaron y que muchos teólogos y hombres de Dios entienden. Entonces voy a leerla para ustedes. Dice ahí: dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, palabra de sabiduría. Y hay un comentario acerca de palabra de sabiduría que eran mensajes, al decir palabras, eran mensajes inspirados por el Espíritu Santo que daba a los profetas y apóstoles a dar un correcto entendimiento de la obra de Cristo para el establecimiento de las doctrinas bíblicas. Palabra de sabiduría. Después tenemos la palabra de ciencia, que eran mensajes inspirados de conocimiento o entendimiento que garantizaban la infalibilidad de la aplicación de las verdades bíblicas cuando eran presentadas. Y el don de la fe, que tenía que ver con una fe extraordinaria, que eran aquellos hombres o mujeres que obedecían al Señor y creían a pesar de grandes obstáculos. Muchos creen de ellos que eran hombres como los confesores y mártires que vemos en Hebreos capítulo 11 versículos 33 al 40. Ese tipo de hombres que tenían esa fe extraordinaria y creyeron en el Señor. Y ellos se mantenían firmes en las promesas de Dios. Ellos nunca dudaron de lo que Dios podía hacer en sus vidas y en las vidas de otros. Estos tres últimos han sido un poco, quiero confesarles, de los más difíciles de entender. Y todavía quiero aprender más de un poco de esto. Y lo digo porque en algunos de los dones nosotros tenemos ejemplos a los cuales podemos ir, pero en estos tenemos muy pocos ejemplos para poder determinar a como que tenía palabra de sabiduría o palabra de entendimiento. Pero muchos de ellos, especialmente los dos, están relacionados a la palabra de sabiduría o a la profecía, el tanto de palabra de sabiduría como el de palabra de ciencia. Y el último, también creo que les mencioné que en alguna medida pienso que los misioneros tienen parte de este don, pero como se ve en las Escrituras, ese don que nunca les faltaba la fe, es algo que no vemos hoy porque nosotros dudamos muchas veces de que Dios pueda hacer cosas. Entonces, consideramos y consideran muchos estudiosos de la palabra del Señor que estos dones son los que han cesado con respecto a lo que se ha estudiado. Después tenemos una lista de dones activos. Los primeros: presidir, ayudar, enseñar, exhortar, repartir con liberalidad y hacer misericordia, se consideran dones auxiliares. Y los últimos tres se consideran dones orales: el evangelismo, la enseñanza y los pastores. Esos se consideran los dones orales y los que se considera que están activos porque se siguen mencionando en la palabra del Señor después de 1 Corintios y todos estos pasajes que nosotros hemos visto. Entonces tenemos una lista de dones que podemos pensar que el Señor ha dado a su iglesia, y nosotros debemos de considerar esto seriamente. ¿Tengo yo algún don espiritual? ¿Tengo yo algún don espiritual?
Vamos a continuar y estamos en el punto número 3. Punto número 3, la oración. Hermanos, ¿debemos orar para escoger un don? ¿Debemos orar para escoger un don? ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos orar para escoger un don? Porque el Espíritu Santo da los dones. Entonces nosotros, ¿por qué oramos, hermanos? ¿Por qué oramos? Ustedes saben que Cristo nos enseñó a orar por el pan de cada día. Amén. Pero sabemos que Dios cuida de nosotros. ¿Por qué oramos entonces? Sabiendo que aún Dios provee para nuestras necesidades, para hacernos conscientes de que Él es el que provee las cosas y para apreciar de una mayor manera esa misericordia y providencia de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿por qué debemos orar por los dones? Debemos orar por ellos. No debemos orar en el sentido de suplicar, Señor, dame aquel don o dame este otro don, sino debemos orar para que el Señor nos haga conscientes de las necesidades de la iglesia, para que el Señor nos haga conscientes de nuestra necesidad de disponernos en amor para el servicio de Cristo. Esa es la forma en que nosotros debemos orar. Señor, hazme un siervo dispuesto, considerando que yo debo amar a mis hermanos como tú me has amado a mí. En 1 Corintios capítulo 14, vamos a ir un momento ahí, 1 Corintios capítulo 14. Versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, nos dice algo interesante. Aparece la palabra procurar los dones espirituales. En el capítulo 12, versículo 31, un poquito más arriba, dice procurad, pues los dones mejores. Entonces, parece que estuviera diciendo como, vaya y busque su don. Vaya y busque, pero esa no es la idea de que nos está dando. Esa palabra procurar es la palabra griega zeloute, Z-E-L-O-U-T-E, así es como se pronunciaría. Y tiene el sentido de celo, de celo. Yo soy celoso por esos dones. Esos dones de profecía, Pablo dice, quiero que ustedes sean celosos por esos dones, que los prefieran esos dones. ¿Por qué quería Pablo que prefirieran esos dones? ¿Cuál es la razón? Versículo 3 del capítulo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y como nosotros sabemos, la profecía o los profetas no solamente traían palabras de revelación, sino que ellos enseñaban esas revelaciones trayendo esos misterios o verdades que Dios había dejado en un tiempo en la oscuridad, pero que había traído ahora a luz. Entonces se enseñaba, se exhortaba a la iglesia. Entonces esa palabra de procurar es la palabra de celoso. Sé celoso por esos dones, porque tienen una gran bendición para la iglesia. Como nosotros sabemos, eran tiempos de revelación, mientras escribía la palabra de Dios. Una vez terminado el canon bíblico, no fue necesaria más la profecía en el sentido que se daba en ese tiempo. Entonces, era importante. Hermanos, así entre nosotros hay dones que son muy importantes. Hay dones que nosotros debemos anhelar. Un ejemplo, el don del pastorado. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese anhelo por esos dones que el Señor da, ¿por qué? Porque son muy necesarios para la iglesia. Si un grupo de hermanos se reúne, tienen actividades, hacen misericordia a otras personas, ayudan a otras,
Pero un día se encuentran en que quieren seguir los mandamientos de Dios y las ordenanzas del Señor, y se encuentran con que tienen que tener su cena del Señor, tienen que haber bautismos. ¿Qué deberían anhelar estos hermanos? Deberían anhelar el don de pastor. Un hombre que pueda traerles enseñanza acerca de esas cosas, acerca de la palabra de Dios. Y a eso nos referimos con anhelar. Ese deseo por que el Señor ponga esos dones en la iglesia. Hombres que enseñen la palabra de Dios y que les guíen en las ordenanzas del Señor. Entonces debemos anhelar esas cosas. Entonces cuando nosotros oramos, hermanos, ¿por qué debemos orar? Señor, haznos consciente para reconocer esos dones en la iglesia. Señor, hazme consciente de las necesidades del pueblo de Dios. Eso es muy, muy importante. Punto 4. Considerar las capacidades naturales de cada uno. Hermanos, hay capacidades naturales en las personas que Dios ha dado. Nosotros sabemos esto. ¿Por qué? Porque había capacidades naturales en los apóstoles. Igual hay capacidades naturales en ciertas personas. Y Dios usa muchas veces esas capacidades naturales. Podemos hablar de personas como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre enseñado a los pies de un gran maestro Gamaliel, y él tenía una capacidad de enseñar la palabra de Dios que tal vez los otros apóstoles no tenían, y Dios usó esas capacidades y por su Espíritu Santo los llevó a una exposición maravillosa para escribir las cartas que tenemos. Un hermano anhela el don o piensa que tiene el don de ser pastor, pero tiene el problema de un tic nervioso. ¿Ustedes han visto las personas que tienen un tic nervioso? O están... habría un problema si alguien quiere ser pastor. ¿Por qué? Porque sería algo distrayente para la iglesia. Entonces hay una situación particular que le dificultaría para poder ejercer ese don. Podría escribir, pero dar enseñanza pública a la iglesia le podría traer un problema. Hay quienes en su vida han sido capacitados con alguna habilidad o profesión. Y oiga muy bien esto. Y Dios, si Él lo desea, puede usar ese don o esa habilidad que el Señor te dio, porque todo viene de Dios, para usarlo para la iglesia. ¿Quién te dio el conocimiento para que tú pudieras estudiar esa materia, hermano? Fue el Señor. ¿Quién te dio esa capacidad para que pudieras estar tantos años llevando esas materias o esas cosas? Podemos decir que es el Señor, amén, y debemos de decirlo. Y si el Señor se place usar eso para su gloria y para el servicio de la iglesia, amén, amén. Como también puede ser que una persona sea un maestro en la universidad o la mejor universidad del mundo y no se le dé el don para que sea un maestro o un pastor en la iglesia. Es como Dios quiere, es como el Señor lo desea. Puede ser que alguien esté pensando en que yo deseo ser una persona que preside, un administrador de las cosas del Señor, pero en su vida las cosas no son muy ordenadas, no es una persona muy ordenada. Si le preguntan a sus padres o le preguntan a su esposa, ay, 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 no es bien ordenado. Entonces, ¿cómo pretende llevar un ministerio de estos si no tiene esto? Entonces, hay cosas que debemos de considerar. Tal vez has considerado que no tenemos el don de lenguas entre nosotros o el don de idiomas, pero Dios te ha permitido estudiar un idioma extranjero. ¿No podría Dios usar esa habilidad que te dio de memorizar palabras, frases, gramática en otros idiomas para usarlo para su gloria? Sería algo maravilloso. En quinto lugar, es ponerse a disposición considerando las necesidades de la iglesia. Hermano, ¿qué nos motiva a ser iglesia?
Hermano, ¿qué nos motiva a servir al Señor? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para servir al Señor y a su pueblo? ¿Cuál es la motivación? La motivación se llama amor. Eso se llama amor. Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué creyente no desearía estar con Cristo? ¿Qué creyente hoy no desearía estar en la presencia del Señor? Busquemos en nuestros corazones si deseamos eso. Eso habla mucho de nuestros anhelos. Pero Pablo, pensando y sabiendo que era muchísimo, pero muchísimo mejor estar en la presencia de Dios hoy, él dice, el Señor no lo ha querido así, y yo preferiría quedarme aquí con ustedes por amor a ustedes. Hermanos, ¿qué nos motiva a estar presentes en el cuerpo de Cristo y ser miembros activos? El amor por los hermanos. Hermanos, consideremos, ¿hemos sido un pueblo amante? ¿Han encontrado los otros hermanos en nosotros amor? Podríamos hoy preguntarle a otro hermano al lado, hermano, ¿usted ha visto un amor por mí en usted? Podríamos preguntar eso a un hermano que está a la par, hermano, ¿usted ha visto amor en mi corazón por usted? Nos asustaría tal vez la respuesta que podamos tener, ¿verdad? Nos asustaría, porque algunos piensan que solamente es el pastor el que tiene que dar el amor. Hermanos, somos todos llamados a expresar este amor, y eso es lo que nos debe motivar. Amor por el pueblo del Señor. Quiero hacerte una pregunta. En los cultos de oración de los miércoles, cuando los hermanos dicen sus necesidades, yo quiero que hagamos un momento memoria. Los días miércoles que vienes a la oración, haz un momento memoria. ¿Recuerdan las necesidades de los hermanos? Porque los miércoles muchos hermanos exponen sus necesidades y se oran por cosas. Haz un momento memoria y hazte una lista mental para recordar qué cosas hay en tu corazón que te hacen recordar necesidades de los hermanos. Tal vez había un hermano que necesitaba exhortación. Había un hermano que necesitaba poner aún más su confianza en las promesas del Señor. Tal vez recuerdas a un hermano que tuvo un pariente que murió y tú pudiste ir donde ese hermano y llevarle palabras de consuelo a él. ¿Cuándo fue la última vez que diste con liberalidad para un hermano que estaba en angustia? ¿Puedes recordar en tu mente cuándo fue la última vez que escuchaste de un hermano con necesidad y dijiste, oh Señor, yo no tengo, pero por favor dame para poder dar a este hermano? ¿Cuántos han necesitado de la visita de algún hermano en el hospital? Y solo pensamos que es el pastor el que tiene que hacerlo. Yo puedo ir y hacerlo. Escuchamos de aquel hermano en el hospital, el pastor ya fue a visitarlo, y usted no ha tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántos niños hay que necesitan una maestra? ¿Cuántos han mostrado amor por estos pequeños? Enseñarles. ¿Cuántos jóvenes han estado necesitados de las palabras del Señor? ¿Cuántas mujeres con hijos necesitan que otras mujeres maduras y piadosas les guíen a cómo cuidar a sus hijos y a sus maridos? Tal vez algún hermano una vez te pidió un favor y no sabías cómo hacerlo. Y solo por disponerte, Dios hizo algo maravilloso a través de ti.
Hermano, ¿cómo puedo ayudarle? Pero hasta esa pregunta, como les he dicho, nos da miedo, porque nos da miedo que nos pueda pedir ese hermano. Misericordia con alegría. ¿Quién podría estar atento a compartir su Biblia con aquellos que son visitas? ¿Cuántos podrían dirigir cantos? Creo que uno de los dones que ha dado el Señor es el don de ayudar a su iglesia, porque nosotros lo vimos y hemos visto o podemos ver en la Biblia muchas de esas referencias a ayudar. Ahora yo quiero preguntarle, ¿con cuántas cosas usted podría combinar la palabra ayudar? Hágase un momento en su mente una lista de cosas. Yo podría ayudar con, y qué grande se haría la lista, ¿verdad? De ayudar, el don de ayudar. Hermanos, nuestros dones no solamente son para el momento sino son para todo momento, porque la iglesia sigue siendo iglesia aún estando afuera. Nosotros, hermanos, debemos de disponernos para servir al Señor. Nosotros no debemos de esperar como aquel hombre frente al estanque de Siloé el movimiento de las aguas. ¿Se acuerdan de ese momento? Esperaban que bajaba un ángel y que tocara el agua, pero no había misericordia en ese lugar. El estanque de Siloé, el estanque de la misericordia. Y muchos esperan algo que pase para mostrar sus dones. La Biblia nos dice que Cristo llegó ahí, y el día que Cristo llegó, ese día sí hubo misericordia. Y Cristo se interesó por la situación que estaba pasando ese hombre ahí. No podía moverse. Debemos de interesarnos, hermanos, por las necesidades de la iglesia, como lo hizo el Señor. Punto 6. Los frutos de tu don y una evaluación. Los frutos de tu don. Entonces, la pregunta es, ¿piensas que tienes tal don? Bueno, ese don debe de producir frutos. ¿Ha producido edificación para otros? ¿Ha sido de consuelo para otros? ¿Han sido cambiadas las vidas de otros? ¿Qué han dicho otros cristianos maduros acerca de ese don que tú estás ejerciendo? ¿Qué han dicho otros? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ha traído edificación lo que tú has hecho para otros? Es importante y nosotros debemos de ser humildes. Tal vez alguien nos diga, mire hermano, yo creo que ese no es su don. Yo creo que enseñar no es el don que Dios le ha dado a usted. O mire hermano, ese don de presidir, yo creo que cada vez que usted dirige más bien lo que es un desorden. Y deberíamos ser humildes para reconocer que tal vez eso no es el don que el Señor me ha dado. Pero hay otras áreas donde todos podemos ser partícipes. Finalmente, el reconocimiento de los grados de capacitación. El reconocimiento de los grados de capacitación. Hermanos, tenemos 2 manos. ¿Cuántos son zurdos aquí? ¿Cuántos son zurdos? ¿Hay algún zurdo acá? ¿Qué, Ronnie? ¿Qué más? Ustedes tienen una mayor habilidad con su mano izquierda. Entonces la mayoría tenemos más habilidad con la mano derecha. Definitivamente una mano tiene más habilidad que la otra. Ya sea izquierdo o ya sea derecho. Puede ser que Dios dé varios maestros o de personas que sean o que tengan los mismos dones pero con la diferente capacidad. Hay hermanos que el Señor les ha dado una mayor capacidad para enseñar que otros, o de mayor presidir que otros, o de administrar más que otros, o de hacer misericordia más que otros, o de dar con liberalidad más que otros.
¿Y qué debe decir el pueblo de Dios? Amén, porque esos dones están. Uno no debería sentir envidia porque un pastor, Dios le da un corazón más entendible de las verdades del Señor que otro, o puede exponerlas de una mejor manera. Amén, porque el Señor, y oramos para que otros sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos de decir? Alabado sea el Señor, porque el Señor le ha dado más a unos, y si le ha dado otro menos, amén también. Úselo conforme a la medida de la fe. Nosotros no deberíamos estar celosos porque a uno le dio más o a otro le dio menos, porque este tiene más capacidad de servir. Gloria a Dios porque Él lo ha hecho así. Para terminar, traigo una pequeña anécdota que me pasó en estos días. Y después pueden tener algunas preguntas. Si no tengo todas las respuestas, el otro domingo ya comienza la otra clase que se llama Instrumentos en las manos de Dios. ¿Así es, hermano? Sí. Entonces, tal vez podamos pedirle al hermano Alexander que tal vez él pueda contestar a algunas, si tenemos las preguntas, y si no, pues tal vez personalmente. Y como les dije, no tengo todas las respuestas a todas y estoy todavía averiguando mucho. Sucede que en mi trabajo, yo soy técnico en electrónica y trabajo con máquinas, y cada técnico tenía su caja de herramientas. Yo tenía mi cajita de herramientas ahí con alicates, desatornilladores y todas las cosas. Y había compañeros que no tenían una caja, tenían dos cajas, y si no una caja, una valija de herramientas. Cuando a alguno se le perdió una herramienta, ¡pum!, iba a caer. Y eso a través de todos los turnos donde había técnicos. Pues sucede que todos los técnicos se quejaban de que no tenían herramienta. No tengo herramienta. Entonces, uno de los gerentes decidió decir, no, vamos a parar esto. Sí hay herramienta. Van a abrir las cajas de herramientas de cada uno y vamos a revisar todas las cajas. Y vamos a hacer cajas comunes. Cuando eso se dijo, hermano, viera lo que pasó. Todo el mundo, pero ¿cómo me van a quitar mis herramientas? Que me abran el candado. Y algunos le dijeron, mire, si usted no abre su candado, se lo vamos a abrir, porque estas herramientas no son suyas, le pertenecen a Intel. Usted no puede tenerlas como propiedad suya y dejárselas para usted solo. Pues aquello fue una revolución. Comenzando a sacar, yo vi mi desatornillador y yo, mire dónde estaba. Había unos que andaban pidiéndole a otros siempre su juego de llaves Allen, que son unas llaves especiales, y tenían 5 juegos en la caja de ellos. Y dice, ¿cómo era posible esto? Bueno, sucede que se hicieron cajas comunes. Qué increíble cambio, hermanos. Ahora sobran las herramientas. Sí había herramientas. Sí había herramientas. Sí había instrumentos para hacer los trabajos. Pero ¿qué era lo que había? Corazones egoístas. Teníamos corazones egoístas que no queríamos compartir con otros lo que se nos había dado. ¿No será eso lo que está pasando con nosotros también? Sabiendo que tenemos dones que el Señor nos ha dado, no son ni nuestros, Él nos los ha dado de su misericordia por su Espíritu. Y son instrumentos puestos para la obra de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo, y deben ser comunes y puestos para servir al Señor y los unos a los otros. ¿Cómo es posible que hemos puesto ese candado en nuestros corazones y decir, yo no quiero servir? Ese candado debe ser quitado por el amor los unos por los otros. Que el Señor haga caer esos corazones duros,
nuestros corazones duros y desobedientes, para ponernos y disponernos para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que son los dones y esto? Disculpen, ahí está la bibliografía. Si usted quiere saber un poquito más de esto, hay un libro que me recomendaron y quiero leerlo y me gustaría conseguirlo para la iglesia, que es un comentario de John MacArthur acerca de Primera de Corintios, que espero poder conseguirlo. Y estos fueron parte de los temas o más bien de los materiales que usé para este estudio de los dones. Entonces espero que si alguno quiere estudiar algo, el primero lo tenemos aquí. Tenemos algunos de los estudios de Kistemaker acá, y hay algunos libros que no sé si están acá, pero si usted desea puede preguntarme, yo puedo hacerle llegar parte de este material. ¿Alguno con preguntas, hermano, acerca de los dones? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces les voy a dejar con la primera pregunta y que oren pensando en esto. ¿Tengo yo algún don espiritual? Definitivamente sí, hermanos. Si usted es creyente, definitivamente sí. Que el Señor les bendiga, hermanos.